El rugido de las locomotoras no se detiene, pero detrás de las vías extendiéndose hacia el horizonte, los cuatro grandes enfrentan sus batallas más feroces. Si en la primera parte de esta historia vimos cómo Leland Stanford, Collis Potter Huntington, Mark Hopkins Jr. y Charles Crocker desafían montañas y explotan cada oportunidad para construir su imperio, ahora es el turno de explorar el precio real de su ambición. Las montañas ya están detrás, pero las llanuras no son más fáciles. Las rivalidades con la Union Pacific alcanzan niveles despiadados, mientras los costos humanos y financieros se disparan. Los cuatro grandes descubren que mantener un imperio puede ser aún más peligroso que construirlo. La corrupción, los sobornos y las luchas internas comienzan a fracturar la fachada de éxito que construyeron, y la sombra de sus decisiones amenaza con alcanzarlos. Si aún no has visto la primera parte, te invitamos a descubrir cómo estos hombres transformaron un sueño imposible en su mayor apuesta por la riqueza y el poder. Pero si ya estás listo para el desenlace, prepárate, porque la ambición siempre cobra su precio y el destino no olvida a quienes lo desafían. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, quédate y descubre cómo los gigantes del hierro enfrentan sus mayores desafíos. Collis Potter Huntington se mueve como pez en el agua en Washington, pero sus métodos no son un secreto. Sobres discretos llenos de billetes cambian de manos, promesas vagas se convierten en votos sólidos, y las leyes parecen doblarse bajo la presión de su implacable persuasión. Mientras tanto, Mark Hopkins Jr. observa con creciente preocupación cómo las finanzas del proyecto se tensan hasta el límite. Las estimaciones iniciales de costos han resultado absurdamente optimistas y ahora los gastos se disparan a un ritmo que incluso sus meticulosas cuentas tienen dificultades para contener. Pero Hopkins, en su escritorio, revisa las cifras una y otra vez, encontrando maneras de presentar un saldo que no delate el caos financiero que se esconde detrás de las paredes de la oficina. A medida que las condiciones empeoran en la Sierra Nevada y los trabajadores chinos se convierten en el pilar del proyecto, las jornadas interminables, el frío mortal y los accidentes devastadores comienzan a pasar factura. Mientras tanto, Leland Stanford disfruta del lujo de mantenerse alejado de las dificultades cotidianas. Desde su cómoda oficina en Sacramento, se ocupa de la política local, asegurándose de que la prensa y el público sigan viéndolo como el rostro del progreso. Sus discursos llenos de palabras inspiradoras sobre el futuro del país ocultan el hecho de que Stanford es, en esencia, un experto en delegar los problemas a sus socios. Pero incluso Stanford no puede ignorar el creciente escrutinio público. La prensa comienza a preguntar de dónde provienen los fondos y cómo se están utilizando. Las acusaciones de corrupción y explotación comienzan a circular, y aunque los cuatro grandes las desmienten enérgicamente, la sombra de la duda se cierne sobre ellos. A pesar de todo, el ferrocarril avanza, las montañas ceden, las vías se extienden, y cada nueva milla completada representa una victoria para estos hombres. Pero también deja un rastro de sufrimiento, trabajadores agotados, familias desterradas y un país dividido entre admiración y resentimiento. El ferrocarril no solo está uniendo a los Estados Unidos, también está definiendo un nuevo estándar de ambición, uno donde el poder y la riqueza justifican cualquier medio. El año es 1866, y mientras las vías del ferrocarril central del Pacífico avanzan lentamente hacia el este, la Union Pacific Railroad hace lo propio desde Omaha en dirección opuesta. En la teoría, ambos ferrocarriles trabajan en conjunto para unir el país. En la práctica, es una carrera salvaje por conquistar más millas y, con ellas, más subsidios gubernamentales. Si en las montañas Charles Crocker enfrenta desafíos titánicos, en las llanuras también se presentan nuevos problemas. Los trabajadores chinos, que han demostrado ser esenciales para el avance en terreno montañoso, enfrentan en la planicie los riesgos del calor, las tormentas de polvo y las enfermedades que se propagan rápidamente en los campamentos superpoblados.
Crocker, presionando aún más, les exige trabajar de sol a sol utilizando dinamita para abrir paso incluso en los tramos más peligrosos. Mientras tanto, en Washington, Collis Huntington se entera de que la Union Pacific está utilizando tácticas iguales de agresivas. Los ejecutivos de la Unión no solo están construyendo a toda velocidad, sino que también están manipulando sus propios contratos y subsidios. La competencia con la Union Pacific alcanza su punto álgido cuando ambos ferrocarriles comienzan a acercarse a Utah. En un esfuerzo por superar a sus rivales, los cuatro grandes ordenan acelerar la construcción. Las vías se colocan a una velocidad vertiginosa y las cuadrillas trabajan en jornadas interminables. Los accidentes se multiplican y el costo humano se eleva a niveles alarmantes. En una ocasión en que Charles Crocker se encuentra supervisando un tramo particularmente complicado, un derrumbe mata a varios trabajadores. Pero su rostro, endurecido por los años de desafíos y sacrificios, no muestra ninguna emoción. «¡Sigan trabajando!», ordena, como si las vidas perdidas fueran solo un cálculo más en el balance general. Mientras tanto, los cuatro grandes comienzan a enfrentarse a tensiones internas. La presión de la competencia, las crecientes deudas y las críticas públicas hacen que las reuniones se vuelvan cada vez más tensas. Huntington acusa a Stanford de preocuparse más por su imagen que por el proyecto, mientras Crocker se queja de la falta de apoyo para resolver los problemas en el terreno. Hopkins, como siempre, permanece callado, pero incluso él comienza a mostrar signos de agotamiento. A pesar de todo, las vías continúan extendiéndose. La carrera hacia el horizonte no se detiene y aunque el precio es alto, los cuatro grandes saben que están más cerca que nunca de alcanzar su objetivo. En sus mentes solo hay una certeza: el ferrocarril estará terminado, sin importar cuántos obstáculos, vidas o principios se queden en el camino. Es el 10 de mayo de 1869. En la cumbre Promontorio, Utah, bajo un cielo despejado y un viento seco que levanta el polvo, se reúne una multitud para presenciar un momento histórico: la unión de los dos ferrocarriles más ambiciosos de Estados Unidos, el Ferrocarril Central del Pacífico y la Union Pacific Ferrocarril. El evento, cuidadosamente planeado, se presenta como una celebración del progreso y la unidad nacional. Pero detrás de las banderas ondeantes y los discursos patrióticos, la realidad es mucho más turbia. Leland Stanford, con su figura imponente y su barba característica, está en el centro del escenario. Lleva un mazo ceremonial en las manos, listo para colocar el último clavo, el mítico clavo de oro que simboliza la culminación del proyecto. Mientras sonríe para las cámaras, sus pensamientos están lejos de los trabajadores chinos e irlandeses que hicieron posible esta hazaña. Para Stanford, este momento no es más que un trampolín para consolidar su poder político y su fortuna personal. A unos metros de distancia, Collis Potter Huntington observa todo con una expresión fría y calculadora. No le interesan las ceremonias ni las palabras floridas. Para él, este día marca la culminación de años de maniobras políticas y acuerdos oscuros. Mientras los demás celebran, Huntington evalúa cuánto más puede sacar del gobierno y del sistema ferroviario que ahora controla. Mark Hopkins Jr. no está presente en la ceremonia como es habitual. Prefiere mantenerse alejado del público, revisando cuentas y asegurándose de que los libros de contabilidad cuenten una historia convincente para los inversores. Desde su oficina, Hopkins sabe que, aunque el ferrocarril está completo, la verdadera lucha apenas comienza. Debe mantenerse rentable y asegurarse de que las críticas por corrupción y explotación no se conviertan en un problema mayor. Charles Crocker, en cambio, está presente en la ceremonia, aunque su mente está en otra parte. Mientras observa a Stanford levantar el mazo, es el único allí que recuerda los rostros de los trabajadores que murieron en las montañas, en las llanuras y en los túneles helados. Para Crocker, este proyecto fue una guerra, y aunque la victoria es suya, el costo humano es imposible de ignorar.
Sin embargo, hoy no hay espacio para la reflexión. El clavo de oro es finalmente colocado y los aplausos estallan. 2 locomotoras, una de cada ferrocarril, avanzan lentamente hasta encontrarse, chocando sus frentes como un saludo simbólico. Las cámaras capturan el momento y los periódicos del día siguiente lo proclamarán como el inicio de una nueva era para los Estados Unidos. Pero para los 4 grandes, esta no es una conclusión, sino un punto de partida. Ahora poseen un control inmenso sobre el transporte y el comercio en el oeste, y su influencia en el gobierno y la economía seguirá creciendo. Sin embargo, también se enfrentan a nuevos enemigos, competidores, periodistas y un público cada vez más consciente de los métodos cuestionables que se utilizaron para llegar hasta aquí. Tras la celebración, el Ferrocarril Central del Pacífico se convierte en una arteria vital para la economía estadounidense. Las mercancías fluyen entre las costas, las ciudades crecen a lo largo de las vías y el país comienza a verse realmente unido. Pero mientras los trenes avanzan con determinación, los 4 grandes descubren que mantener su imperio es tan complicado como construirlo. En Sacramento, Leland Stanford disfruta de su apogeo político. Como gobernador de California y figura pública, Stanford encarna el éxito del ferrocarril. Su fortuna crece exponencialmente y con ella su ambición. Compra vastas extensiones de tierras agrícolas y se convierte en uno de los hombres más ricos del estado. Sin embargo, su gestión política deja mucho que desear. Las críticas por corrupción y nepotismo comienzan a empañar su reputación, y los rumores de que utiliza su poder para favorecer sus propios negocios no pueden ser acallados. En Washington, Collis Huntington continúa con su labor de estratega, asegurándose de que el gobierno siga otorgando privilegios al Ferrocarril Central del Pacífico, pero sus métodos le han generado enemigos. Periodistas y políticos opositores lo acusan de manipular el sistema para su propio beneficio, y aunque Huntington lo niega todo, su nombre se convierte en sinónimo de corrupción. Mark Hopkins Jr., fiel a su naturaleza reservada, permanece alejado de los reflectores. Pero incluso Hopkins no puede escapar de la presión. Los costos operativos del ferrocarril aumentan, las deudas crecen y los inversores exigen resultados. Hopkins trabaja día y noche, pero el peso del imperio comienza a afectarlo y en 1878 irónicamente fallece de manera repentina a bordo de un tren de su propia compañía, dejando un vacío en el grupo que nunca se llenará. Charles Crocker, por su parte, sigue enfrentando el resultado de las operaciones en el terreno. Aunque el ferrocarril es un éxito comercial, las relaciones laborales se hacen más tensas cuando los trabajadores chinos, a quienes Crocker alguna vez elogió en privado por su eficiencia, son despedidos en masa al no necesitar las cuadrillas. Los sindicatos comienzan a organizarse y las huelgas se convierten en un problema recurrente. Crocker, con la misma dureza que lo caracterizó durante la construcción, responde a los despidos con intimidación y, en algunos casos, violencia. Aunque los 4 grandes se han vuelto aparte de compañeros de negocios, vecinos, construyendo sus imponentes mansiones en Nob Hill, en San Francisco, a medida que pasan los años, las tensiones entre los 4 también aumentan. Las diferencias de personalidad y los intereses contrapuestos que antes se mantenían bajo control por el objetivo común, ahora se convierten en conflictos abiertos. Huntington y Stanford, en particular, tienen enfrentamientos públicos y privados que erosionan la cohesión del grupo. El legado del Ferrocarril Central del Pacífico se convierte en una mezcla de logros y controversias. Por un lado, los 4 grandes son grabados como visionarios que transformaron el país. Por otro, sus nombres quedan asociados con corrupción, explotación y ambición desmedida. El legado de los 4 grandes no solo quedó marcado en las vías férreas, sino también en los destinos irónicos y en ocasiones crueles que la vida les impuso. En San Francisco, ciudad que se convirtió en símbolo de la riqueza y el poder del oeste,
Cada uno de ellos construyó mansiones impresionantes que reflejaban su opulencia. Estas residencias, levantadas en las colinas más exclusivas de la ciudad, eran verdaderos palacios que proclamaban al mundo el éxito de sus dueños. Sin embargo, en 1906, el gran terremoto que sacudió San Francisco redujo las 4 mansiones a cenizas. Las llamas arrasaron las casas de Stanford, Huntington, Hopkins y Crocker, como si la misma naturaleza, aquella que ellos habían doblegado con dinamita y acero, tomara su revancha final. Las cenizas de estas mansiones se convirtieron en un símbolo de la impermanencia de la riqueza y el poder. En sus vidas personales, el destino tampoco fue amable con los magnates. Leland Stanford, quien perdió a su único hijo, Leland Jr., a los 15 años, murió sin herederos directos luego de una larga enfermedad que le impedía moverse. La fortuna que había acumulado fue destinada a fundar la Universidad de Stanford en un intento por inmortalizar su nombre y legado. Collis Potter Huntington, aunque dejó una fortuna inmensa, tampoco tuvo hijos biológicos, y su riqueza pasó a sobrinos y otros familiares lejanos. Mark Hopkins Jr., siempre el más reservado y menos ostentoso de los 4, también falleció sin descendencia directa, dejando su legado en manos de su viuda, Mary, quien luego de un segundo y muy corto matrimonio terminó dejando la herencia de Hopkins en manos de su nuevo esposo. Y luego está Charles Crocker, el más implacable y despiadado de los 4 grandes. La vida, en su ironía más cruel, le cobró una factura muy alta. En 1886, un accidente de carruaje lo dejó gravemente herido al haber sido arrojado por los caballos mientras conducía. El accidente lo dejó convaleciente durante 2 largos años, consumiéndose física y emocionalmente, hasta que finalmente falleció en agosto de 1888. Para muchos, su destino fue visto como una especie de justicia poética, una advertencia de que ni siquiera los hombres más duros pueden escapar de las consecuencias de sus acciones. Y así, mientras las vías que ayudaron a construir siguen cruzando montañas y llanuras, las vidas de los 4 grandes se convierten en lecciones del poder efímero de la riqueza y de cómo la historia, la naturaleza y el destino siempre encuentran maneras de equilibrar las cuentas. Stanford, Huntington, Hopkins y Crocker lo construyeron todo. Un ferrocarril que unió un continente, imperios personales que desafiaron la imaginación y una era que los convirtió en titanes. Sin embargo, lo que erigieron con hierro, con sudor ajeno y sueños propios, no pudo resistir las fuerzas que no se compran. Las fortunas que acumularon se desmoronaron con el paso de los años. Quedaron como rieles oxidados en el olvido, como ruinas silenciosas de un poder que parecía eterno. Como todos los seres humanos, murieron solos, no se llevaron ni su riqueza ni sus monumentos, y quizás sin la redención que alguna vez imaginaron posible. ¿Fue un precio justo por conquistar la cima? ¿O acaso el peso de sus decisiones los persiguió hasta el final? Puede que esas preguntas nunca tengan respuesta, pero algo es seguro. Sus nombres permanecen como símbolos de una época donde el progreso se alimentó de sacrificios y el éxito se escribió con las vidas de los demás. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no olvides suscribirte al canal y tocar la campana, porque en cada rincón de la historia siempre hay hombres que están dispuestos a pagar cualquier precio para conquistar el mundo, aunque el mundo, al final, esté listo para devorarlos.